Esta historia que voy a contar no es mía, sino de una perra llamada Lola. Ella no tenía una vida de lujo, pero vivía feliz y tranquila con su dueña, en una casa de paredes color durazno. La rutina era simple, con mucho cariño y afecto, pero, como a veces pasa, la vida hizo todo lo posible por voltear todo de cabeza. Cuando la dueña de Lola enfermó, la casa que antes estaba llena de risas y pasos apresurados, se volvió silenciosa. La enfermedad de su dueña trajo un peso que parecía desplomar todo. El amor de Lola, que antes era suficiente para ella, ya no bastaba. La familia desmoronándose, la casa vacía, y Lola, en un acto que parecía de pura desesperación, fue dejada en la orilla de una carretera desierta. El dueño simplemente la abandonó sin mirar atrás. Empezó a vivir en las calles, entre basuras y tormentas, y el miedo a ser agredida se convirtió en su compañía constante. Si alguien la miraba, vería solo a una perra flaca y sucia, pero quien la conocía bien sabía que esa Lola, antes llena de vida, ahora solo intentaba sobrevivir. Con el tiempo, ella dio a luz a varios cachorros. No había lugar seguro, nada que pudiera resguardar su camada del viento helado o de la violencia de las calles. Entonces, en medio del abandono, Lola tuvo que parir en un terreno baldío, rodeada por el dolor y el miedo. Cada cachorro era una esperanza, pero también una preocupación. ¿Cómo los protegería en ese lugar sucio, sin cariño ni cuidado? El sufrimiento de Lola en las calles no fue algo rápido ni simple. Ella aprendió a sobrevivir en los lugares más sucios, a esconderse cuando oía los autos acercándose y, sobre todo, a evitar cualquier ser humano que pudiera hacerle daño. El miedo constante se mezclaba con el dolor de ver a sus cachorros intentar crecer en medio de tanta adversidad. Lola, con su mirada dócil y siempre alerta, se convertía en una verdadera guerrera. Cada día era una nueva prueba de resistencia. La lucha por la supervivencia era diaria y hasta la comida era algo que aparecía de repente, muchas veces de la basura de algún mercado o de una panadería cualquiera, donde tendría que correr el riesgo de acercarse a personas que la trataban con desprecio. Sin embargo, lo peor no eran los humanos, sino el miedo constante de ser atacada por otros animales, como perros feroces que rondaban el mismo territorio. Había noches en las que ella y sus cachorros no tenían dónde esconderse, donde la oscuridad parecía una amenaza constante y la lluvia caía sin piedad. Pero el destino tiene una manera de actuar de formas que uno nunca espera. En una noche fría, mientras Lola intentaba proteger a sus cachorros en cualquier rincón, un grupo de jóvenes, aparentemente borrachos, se acercó. Ella, instintivamente, sabía que debía huir, pero sus cachorros estaban allí, débiles y sin fuerzas para moverse. Cuando los jóvenes comenzaron a reír y a lanzar piedras, Lola sintió su cuerpo entero temblar, pero el instinto de madre, ese que no se apaga ni en el dolor más profundo, fue más fuerte. Con un último suspiro de coraje avanzó, defendiendo a sus hijos de la crueldad de ese momento. Ella fue herida, pero logró escapar, llevando a los cachorros a un lugar más seguro, donde los gritos de los jóvenes no alcanzaban. Por más que Lola tuviera esa fuerza inmensa dentro de sí, sabía que su lucha aún estaba lejos de terminar. Lo peor aún estaba por venir, pero nada la haría desfallecer ante su misión de proteger a sus crías. Después de esa noche aterradora, Lola sabía que necesitaba algo más que solo la lucha por sobrevivir. Necesitaba un refugio, un lugar donde sus cachorros pudieran crecer con seguridad. El miedo nunca la abandonó, pero el amor incondicional que sentía por ellos la hacía ir cada vez más lejos. Aunque sin fuerzas, seguía buscando una forma de escapar de la calle. Sin embargo, la vida en su nuevo hogar improvisado no era fácil. Pasaba los días vagando por las calles, buscando algún refugio improvisado
donde pudiera esconderse de la tormenta, pero también buscaba algo más: comida. Era siempre el mismo ciclo: buscar, correr, encontrar algo y esconderse. Cada día era una batalla que ella estaba dispuesta a ganar. El frío cortante no la dejaba descansar, y aunque tenía que arriesgarse para encontrar algo para comer, lo hacía con la única certeza que aún llevaba: proteger a sus cachorros era su única misión. Por un tiempo, Lola no tuvo otra opción que continuar con su vida de huida. Sus cachorros, con el tiempo, se hicieron más fuertes, pero aún demasiado pequeños para sobrevivir sin ella. Cada respiración de ellos era una esperanza renovada. Entonces, en uno de esos días en que ella estaba buscando algo para comer, algo que cambiaría para siempre su suerte, ocurrió. Fue encontrada por un grupo de voluntarios de un refugio que estaban realizando una patrulla para rescatar perros y otros animales de las calles. Lola, con su cuerpo debilitado y los cachorros a cuestas, fue finalmente sacada de esa vida cruel. El refugio la recibió con los brazos abiertos, ofreciéndole un hogar seguro y una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Pero Lola no sabía lo que sucedería después. Estaba exhausta y, al ser rescatada, no mostró ninguna reacción aparte de una mirada distante, como si supiera que esa parte de su vida había llegado a su fin, pero aún no comprendiera realmente lo que estaba sucediendo. En el fondo, estaba agradecida, pero sus ojos hablaban de un dolor profundo, de una vida de sufrimientos que la habían marcado de maneras que las palabras no podían expresar. En el refugio, la vida de Lola comenzó a cambiar de una manera que nunca imaginó. Al principio, parecía desconfiada, dudosa, como si aún temiera que en cualquier momento la abandonaran de nuevo. Pero poco a poco comenzó a relajarse, a entender que allí había un espacio seguro para ella y sus cachorros. Las enfermeras y los voluntarios que la cuidaban eran amables, siempre hablándole de manera tranquila, ofreciéndole la comida que tanto necesitaba. Sin embargo, a pesar de todos los cambios, había algo que faltaba. Lola extrañaba algo más profundo, una conexión que no podía encontrar solo en cuidados físicos. Ese refugio, por más que fuera un lugar de confort, no era el hogar que tenía antes, y sus cachorros ya no eran los mismos pequeños frágiles. Ahora comenzaban a crecer, y Lola sentía que la distancia emocional entre ellos estaba cada vez más grande. En el fondo, temía perder ese lazo inquebrantable que existía entre ella y sus hijos. Todo estaba cambiando demasiado rápido. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. En uno de esos días en que los voluntarios estaban haciendo su rutina de rescates, un nuevo grupo de cachorros fue traído al refugio. Entre ellos había un cachorro que inmediatamente llamó la atención de Lola. Sus ojos brillaron y, sin saber exactamente por qué, comenzó a acercarse con un instinto que nunca antes había sentido. Se acercó al cercado donde estaba el cachorro y, con cuidado, lo tocó con su pata. El cachorro la miró, y por un breve momento parecía no haber nada más en el mundo aparte de eso. Lola, con su mirada cariñosa y atenta, reconoció inmediatamente a ese pequeño ser. Era uno de sus hijos, que había perdido, separado cruelmente antes de poder protegerlo. El corazón de Lola comenzó a latir más rápido, su cuerpo tembló y se acercó aún más. El cachorro, con sus ojos inocentes, parecía sentir la misma conexión. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo el sufrimiento que había enfrentado, todo el miedo y el dolor, se hubiera justificado de alguna manera en ese momento. El reencuentro entre Lola y su cachorro fue algo tan profundo que ni siquiera las palabras podrían explicarlo. Ella no pudo contener las lágrimas, aunque nadie sabía con certeza si eran de felicidad o de dolor. Al mirar a ese cachorro, con el pelaje más corto y una expresión aún inocente, Lola sintió como si todo el sufrimiento de su jornada
hubiera encontrado una razón. La emoción la invadió de manera arrolladora y se tumbó al lado del cercado como si quisiera proteger a ese cachorro de la manera más íntima posible. El cachorro, aún demasiado pequeño para comprender completamente, comenzó a acurrucarse a su lado, como si también sintiera ese vínculo inmediato. Y en ese instante, todo el miedo de Lola se disipó. Allí, en el refugio, entre los otros perros que también esperaban su oportunidad, ella sintió que, a pesar de todo lo que había perdido, había algo que el destino le había devuelto: su cría. Los voluntarios que estaban presentes no sabían exactamente lo que estaba sucediendo, pero vieron la interacción con asombro. Al fin y al cabo, el cachorro había sido rescatado en un estado muy debilitado, y la posibilidad de que hubiera sido separado de su madre parecía remota. Sin embargo, el instinto de Lola no falló. Sabía, sin lugar a dudas, que ese era su hijo, y su comportamiento hacia él, tan protector, fue una confirmación clara de ello. Los voluntarios, conmovidos por la escena, decidieron intentar facilitar la cercanía entre ambos, permitiendo que Lola pasara más tiempo con el cachorro. Lo que ocurrió en los días siguientes fue aún más conmovedor. A cada visita, Lola mostraba un cuidado casi sobrehumano, como si intentara redimirse por todas las fallas del pasado. Ella parecía entender que, aunque el refugio fuera un lugar temporal, ese momento con su cachorro podría ser el más precioso de toda su vida. El vínculo entre ellos se fortalecía día a día, y Lola finalmente sentía que podría descansar un poco, sabiendo que su hijo estaba allí, con ella, protegido. El tiempo pasó, y Lola, ahora más tranquila, parecía comenzar a sentirse en casa en el refugio, pero el hecho de estar allí no la despojaba del miedo al futuro. Sabía que aunque el amor era fuerte, la vida aún tenía desafíos para ofrecerle. Pero había algo diferente en su actitud ahora, algo más sereno. El vínculo con su cachorro, al que cariñosamente llamaba Chato, se intensificó aún más. Se volvieron inseparables, como si el tiempo perdido hubiera sido recuperado de inmediato. Lola se volvía más dulce cada día, más paciente con los otros perros del refugio, y parecía incluso más dispuesta a confiar nuevamente en las personas. El cambio en su personalidad era visible. Ya no era la perra asustada que se escondía de las personas. Ahora aceptaba cariño y caricias, pero siempre con la cautela de quien ya había sido herida antes. Y Chato, con su mirada curiosa y su energía juvenil, era la luz en los ojos de Lola. A cada paso él la seguía, como si estuviera aprendiendo de ella lo que significaba ser amado y protegido. Fue entonces cuando un día, durante una visita de adopción, algo inesperado ocurrió. Un hombre anciano llamado Don Eusebio entró al refugio. Parecía frágil, su cabello blanco y sus manos temblaban un poco, pero su mirada era firme. Estaba allí para adoptar un animal, pero cuando sus ojos se encontraron con Lola y Chato, algo cambió. Don Eusebio se acercó con calma y al ver la conexión entre madre e hijo, se conmovió. Se arrodilló frente a Lola, ofreciéndole un trozo de comida. En lugar de alejarse como lo hacía con los demás, Lola se acercó lentamente y de manera casi tímida, tomó el trozo de comida de su mano. Su mirada fue de pura confianza, algo que Don Eusebio, tan solo en su vida, nunca imaginó ver en una criatura que solo había conocido dolor y abandono. Fue allí, en ese simple gesto, cuando decidió, llevaría a Lola y a Chato a su casa, ofreciéndoles lo que el resto del mundo les había arrebatado. Don Eusebio se convirtió en la figura paterna que Lola tanto necesitaba, y el refugio, con toda su amabilidad y seguridad, fue el último paso antes de que ambos juntos encontraran un nuevo hogar finalmente. La casa de Don Eusebio, antes silenciosa y vacía, pronto se llenó de vida con la llegada de Lola y Chato. El hombre,
que también pasaba por un momento de soledad, vio en ese encuentro una oportunidad para empezar de nuevo. Nunca imaginó que podría ser la llave para dar una nueva vida a esos dos seres tan marcados por el sufrimiento. La primera noche juntos fue algo simbólico. Lola, aunque cansada y aún un poco recelosa, parecía entender que allí, en ese lugar, finalmente podría descansar. Se acostó junto a Chato, con la mirada tranquila, como si el peso de todo el pasado se hubiera disipado de repente. Don Eusebio, que ya había perdido a su esposa muchos años antes y sufría con la soledad, comprendió que, en ese momento, él también estaba siendo curado. Ya no estaba solo. La presencia de Lola y su cachorro trajo de vuelta el calor y la vida a su casa. Ese hogar que antes parecía frío y vacío, ahora estaba lleno de movimiento, risas suaves y una alegría sincera. Pero, a pesar de este nuevo comienzo, algo que no podría ser ignorado era la transición que Lola y sus cachorros enfrentarían. Al principio, don Eusebio pensó en adoptar a todos los cachorros de Lola, pero a medida que pasaban los meses, sabía que tendría que tomar una decisión difícil. Los cachorros necesitaban ser adoptados por otras familias para que tuvieran la oportunidad de tener sus propias vidas. El día en que los cachorros fueron adoptados fue uno de los más dolorosos para Lola. Ver a sus hijos ser llevados uno por uno a otros hogares tocó su corazón. Pero, aunque con tristeza por la separación, sabía que eso era lo mejor para ellos. Cada uno de ellos sería amado y cuidado de una manera que ella, sola, no podría ofrecer. Don Eusebio también sintió el peso de la decisión, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Al ver a Lola despedirse de sus cachorros, entendió que el amor verdadero muchas veces también es un acto de dejar ir, de asegurarse de que los demás tengan la oportunidad de ser felices. Y aunque con el corazón apretado, se mantuvo firme al lado de Lola, para que ella supiera que, aunque los cachorros habían seguido sus propios caminos, nunca volvería a estar sola. El tiempo pasó y la casa de don Eusebio continuó siendo un lugar de paz y amor. Lola y Chato se acostumbraron a la nueva rutina y aunque el dolor por la separación de los cachorros seguía presente, había algo profundamente reconfortante al ver que todos estaban bien. Habían encontrado nuevos hogares y estaban creciendo felices. Lola, con su mirada más tranquila, se sentía en paz con la vida que llevaba. Cada día parecía más cerca de don Eusebio, como si el vínculo que surgió entre ellos fuera más fuerte que cualquier otra cosa. El hombre anciano, con su rutina simple, ahora tenía a su lado una compañía leal y amorosa. Él y Lola compartían muchos momentos silenciosos, pero llenos de comprensión. Ella se había convertido en su sombra, siguiéndolo por toda la casa e incluso por el jardín. Para Lola, don Eusebio no solo era el hombre que la rescató, él era el ancla que la mantenía firme en un mundo que por tanto tiempo la había rechazado. Y por su parte, don Eusebio también encontró en la perra una razón para sonreír cada día, para levantarse de la cama todas las mañanas. Era una relación simple, pero llena de significado. Pero el tiempo, como siempre, traía sus propios desafíos. Don Eusebio, a pesar de sentirse rejuvenecido por la presencia de Lola, sabía que su edad avanzada y la soledad de tantos años no serían fáciles de soportar por mucho más tiempo. Empezó a cansarse más rápido, sus articulaciones ya no eran tan ágiles, y el cansancio parecía ser su compañero constante. Lola, con sus instintos agudos, parecía darse cuenta de esto de alguna manera. Siempre se acercaba a don Eusebio cuando él comenzaba a sentirse mal, poniéndose la cabeza sobre sus piernas como si supiera que él necesitaba apoyo. Era como si el amor entre ellos fuera un constante intercambio de fuerzas, donde uno ayudaba al otro a soportar los días más difíciles. El gesto más simple,
como que don Eusebio acariciara la cabeza de Lola o ella se apoyara en él. Hacía que ambos se sintieran amparados, como si el tiempo, a pesar de todo, no pudiera romper la fuerza de ese vínculo. Y así, Lola y don Eusebio siguieron juntos, uno tratando de dar lo mejor para el otro, en un ciclo constante de amor, cuidados y comprensión. La relación entre Lola y don Eusebio seguía siendo la base de la vida de ambos. Con el paso de los meses, el vínculo entre ellos se fortaleció de formas que solo quienes viven algo similar pueden comprender. Era un amor silencioso, hecho de gestos simples y miradas compartidas, pero que cargaba un significado profundo. Cada día que pasaba, Lola se mostraba más presente, siempre al lado de don Eusebio, ya sea para acompañarlo en las pequeñas tareas diarias o para simplemente descansar en el sofá, sintiendo el calor del hombre que la salvó. Don Eusebio, por su parte, sentía que tenía algo que pensaba nunca más tendría: la sensación de ser necesario, de tener a alguien que dependía de él. Para él, Lola no era solo una perra, sino una amiga fiel, alguien que entendía sus tristezas y silencios. Cada tarde, cuando se sentaba a la mesa para un té, Lola se acostaba a sus pies, siempre vigilante, siempre presente. Parecía que el tiempo de soledad y dolor finalmente había quedado atrás. Sin embargo, la realidad de la vida, con todas sus sorpresas, no tardó en aparecer. En un día particularmente caluroso de verano, don Eusebio comenzó a sentirse mal. Estaba más cansado de lo normal, y sus piernas temblaban un poco. Lola, siempre atenta, notó el cambio en su comportamiento, y por un momento algo dentro de ella pareció agitarse. Fue hasta él, y con una mirada preocupada, comenzó a lamerle la mano, como si tratara de decir: «Estoy aquí, no estás solo». Don Eusebio sonrió, acariciando la cabeza de Lola con cariño, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. En los días siguientes se sintió peor. Fue entonces cuando los médicos confirmaron lo que él temía: su salud se estaba deteriorando y no tenía mucho tiempo. Fue un golpe duro para ambos, especialmente para don Eusebio, que sabía que pronto tendría que decir adiós a su fiel amiga, así como ella tendría que despedirse de él. Pero aún así, sabía que no quería que Lola quedara sola, y tomó la decisión de hacer todo lo posible para asegurarse de que ella tuviera un hogar lleno de amor, incluso después de su partida. Don Eusebio comenzó a hacer planes, aunque sabía que el tiempo estaba en su contra. Su prioridad ahora era asegurarse de que Lola tuviera un futuro seguro y feliz, tal como él lo había prometido. Sabía que sin él, Lola podría sentirse perdida de nuevo, como cuando fue abandonada en la carretera. Entonces, con la ayuda de un amigo cercano, comenzó a buscar una nueva familia para Lola, alguien con el corazón abierto lo suficiente para acoger a una perra tan especial. La idea de verla partir de nuevo le partía el corazón, pero sabía que era lo mejor para ella. La casa se estaba volviendo cada vez más silenciosa, y la presencia de Lola, que antes había llenado los espacios de vida y alegría, ahora parecía estar preparando el terreno para un nuevo comienzo, una despedida que sabía tendría que enfrentar. Lola, por su parte, sentía que algo estaba cambiando. Ella, que antes era tan atenta y protectora, parecía ahora más tranquila, como si estuviera esperando algo. Sus instintos de protección aún estaban vivos, pero había una serenidad en su comportamiento. Pasaba más tiempo junto a don Eusebio, acostada a su lado en el sofá, con la cabeza descansando en su regazo, como si supiera que él la necesitaba ahora más que nunca. El amor entre ellos nunca fue solo un intercambio de caricias y cuidados. Era algo más profundo, algo que trascendió la simple convivencia diaria. En sus últimos días juntos, Lola parecía aceptar la realidad con la sabiduría que solo los seres que han vivido tanto sufrimiento y amor pueden tener.
Sabía que, aunque la separación sería dolorosa, jamás perdería la memoria de todo lo que vivieron juntos. Don Eusebio, con el tiempo, comenzó a despedirse de Lola poco a poco. Sabía que al dejar esa casa, no solo Lola estaría siendo entregada a una nueva vida, sino también él, que ya no tendría más el calor de ese amor que lo había acompañado en los últimos años. Sin embargo, se aseguró de que Lola fuera la última en irse. No importaba a dónde fuera, sabía que ella siempre tendría el amor que merecía, y eso le daba una paz interior que nunca imaginó que tendría. Miró a Lola por última vez, agradeciendo silenciosamente todos los momentos que vivieron juntos. Ella, con su mirada cariñosa y su lealtad inquebrantable, parecía comprender todo. El día de la despedida finalmente llegó. Don Eusebio estaba más débil que nunca, pero aún así su expresión era serena, como si hubiera aceptado lo inevitable con la calma de quien ya ha vivido una vida plena. Lola, por su parte, permaneció a su lado, como siempre lo había hecho. Cuando la familia adoptiva llegó para llevarse a Lola, el vínculo entre ellos era visible. La perra, con una mirada atenta y dócil, siguió a su nuevo hogar con una confianza que don Eusebio sabía que ella desarrollaría. Él se quedó allí, parado en la puerta, viéndola irse, con el pecho apretado, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Aún así, una parte de él no quería dejarla ir. Sabía que, por más que los años de vida juntos fueran pocos, fueron suficientes para crear una historia que jamás se borraría de la memoria de ambos. Cuando Lola se volteó para mirar por última vez, sus ojos brillaron como si supiera que ese momento, aunque doloroso, era parte del ciclo de la vida. Y, como un último gesto de cariño, caminó hacia su nueva familia, dejando a don Eusebio con una sonrisa triste en el rostro. Lola fue llevada a una casa donde encontró un nuevo hogar lleno de cariño y cuidados. La nueva familia acogió a Lola con el amor que siempre mereció, y ella se adaptó rápidamente al nuevo entorno, aunque siempre llevaría en su corazón los recuerdos de don Eusebio. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero que esa relación con el hombre que la rescató nunca se perdería. Don Eusebio, por su parte, se despidió de Lola, pero sabía que ella estaría bien. Él, ahora con la certeza de que había cumplido su misión de amor, sonrió por última vez al ver partir a su amiga. En los últimos días de su vida, don Eusebio vivió en paz, sabiendo que Lola y también Chato, que fue adoptado por otra familia, estaban seguros y amados. Partió de esta vida con la sensación de que el amor que compartió con Lola y sus cachorros era el mayor regalo que podría haber recibido. Y aunque el dolor de la separación fue inmenso, sabía que en algún lugar, en el espacio entre el fin y el comienzo, Lola llevaría con ella el recuerdo del amor que siempre tuvo y que jamás la dejaría. La historia de Lola, don Eusebio y sus cachorros se difundió por la ciudad y tocó el corazón de muchas personas. La jornada de sufrimiento, resiliencia y amor incondicional que vivieron ella y su familia humana se convirtió en un ejemplo para todos los que la escucharon. Muchas personas comenzaron a visitar el refugio buscando un nuevo amigo de cuatro patas, y al mismo tiempo, el relato de Lola recordaba a todos la importancia de cuidar a los animales y de darles una oportunidad a aquellos que más lo necesitan. Lola, con su mirada profunda y llena de sabiduría, se convirtió en un símbolo de superación, de que por más que la vida nos rompa, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. El legado de Lola y don Eusebio, aunque marcado por la pérdida, quedó eternizado en los corazones de aquellos que fueron testigos de su fuerza. Nos enseñaron que el amor no tiene fronteras y que, incluso en las situaciones más adversas, es capaz de transformar vidas.
Lola encontró el hogar que tanto merecía, y don Eusebio, aunque se fue, dejó atrás el mayor regalo que alguien podría dejar, el amor que nunca se apaga y que va más allá de la muerte. En su jornada, Lola no solo encontró una nueva familia, sino que también devolvió a la vida de don Eusebio lo que más necesitaba, la esperanza y la alegría de vivir hasta el último momento.